Bienvenidos un día más al canal, yo soy Lu y hoy les presento el caso de Richard Ramírez, también conocido como el acechador nocturno. Esto es Sumario Criminal. ¿Quién era Richard Ramírez, más conocido como el acechador nocturno, y por qué causó tantísimo terror en la ciudad de Los Ángeles? Durante su reinado de terror en los años 80, Richard Ramírez sembró el pánico en las calles de Los Ángeles, asesinando a decenas de personas en sus hogares. Veremos cómo era la vida y los crímenes de este psicópata considerado un asesino en serie, y trataremos de entender cómo logró evadir a la justicia durante tanto tiempo. Richard Leiva Ramírez nació en El Paso, Texas, en 1960. Desde una edad temprana sufrió abuso físico y psicológico por parte de su familia. Su padre era Ricardo Ramírez y su madre Mercedes Muñoz. Su padre, un obrero y ex policía originario de la ciudad de Juárez, en México, era muy violento con sus hijos. Les daba muchas golpizas brutales, en especial a su hijo Richard. Cuando era niño, perdió el conocimiento tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque. Este golpe en su cabeza hizo que sufriera ataques de epilepsia hasta su adolescencia. A medida que crecía, se convirtió en un marginado social y comenzó a involucrarse en drogas y delitos menores. Sin embargo, su vida dio un giro aún más oscuro cuando su primo, Miguel Ramírez, quien había sido un boina verde e inclusive condecorado de la Guerra de Vietnam, con mucho orgullo le mostraba a Richard diferentes fotografías en las que se le veía cometiendo crímenes terribles como abusando, torturando, asesinando y hasta posando junto a cadáveres en mal estado de mujeres vietnamitas. Además, Miguel le contaba a Richard los horrorosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar que había aprendido en el tiempo de su vida militar. Richard estuvo presente también cuando, en 1973, Miguel asesinó a sangre fría a su esposa durante una discusión que acabó con su vida, con un disparo de escopeta. Richard estaba tan cerca de ellos que parte de la sangre de la mujer lo salpicó, aunque no se sabe si eso le proporcionó terror o placer. Miguel invitaba a Richard a caminar en las noches, pero esas caminatas eran para hacer cosas indebidas, como ingresar por las ventanas de algunas casas sin saber si había gente ahí. Esta influencia de Miguel hizo que Ramírez empezara a gustarle y obsesionarle por el satanismo y también para planear sus asesinatos. Entre los años 1984 y 1985, Ramírez cometió una serie de crímenes brutales en la ciudad de Los Ángeles. Los crímenes ocurrieron en varios barrios y ciudades, incluyendo San Fernando Valley, el este de Los Ángeles, Whittier, Arcadia, Monterey Park, Rosemead y Diamond Bar. Sin embargo, la mayoría de los crímenes ocurrieron en el área este de Los Ángeles, especialmente en el barrio de Glassell Park y en el este de Hollywood. Mataba a las personas sin importarle su edad, raza ni sexo y utilizaba puñales, bates de béisbol y armas de fuego colándose durante las noches en los hogares. Richard no era metódico, ordenado, ni siquiera inteligente, no seguía un patrón determinado. Según él, salía a cazar. Inicialmente solo golpeaba y abusaba de sus víctimas dejándolas con vida, pero ya después mataba hasta los maridos de las mujeres. A ellas las torturaba antes de matarlas y dejaba detrás de ellas una firma macabra, una cruz invertida dibujada con la sangre de sus víctimas. Uno de sus primeros crímenes fue en junio de 1984, cuando entró a una vivienda por una ventana, asaltó y violó a una mujer de 75 años, Jenny Binkow, en Sun Valley, California, donde luego le propinó múltiples puñaladas que la condujeron a la muerte. A continuación, se detallan algunas de sus víctimas más relevantes. El 17 de marzo de 1985, Ramírez asesinó a Dale Okazaki, una joven de 34 años que vivía en Rosemead. Okazaki y su compañera de piso, María Hernández, fueron atacadas por Ramírez en su hogar. Todo sucedió cuando Ramírez entró por el garaje de la casa de María y le disparó para matarla. Pero María, en el momento del disparo, llevaba unas llaves y de forma instintiva quiso protegerse. Levantó la mano donde llevaba las llaves de su vehículo y la bala rebotó en las llaves, pero ella se dejó caer al suelo fingiendo su muerte. Richard se descuidó y la víctima logró escapar con vida, pero desafortunadamente su compañera Okazaki, que se había escondido al escuchar el disparo, los nervios la hicieron asomar, y es cuando Ramírez le proporcionó un disparo en la cabeza del que la víctima no sobrevivió. El 22 de marzo de 1985, Ramírez asesinó a Vincent Zazara, de 64 años, y a su esposa
a Maxine Zazzara, de 44 años, en su hogar de Arcadia cuando solo habían pasado 10 días del ataque anterior. Este matrimonio tenía una pizzería en Los Ángeles. Richard entró a la casa del matrimonio, le disparó a Vincent y luego abusó sexualmente de Maxine, para después propinarle diversas puñaladas e inclusive extraerle los ojos. El mismo asesino confesó en un juzgado años después que se los extrajo mientras la víctima permanecía aún con vida. William y Lily Doy, una pareja de ancianos de 63 y 66 años, fueron asesinados en su hogar en Monterey Park en marzo de 1985. Ramírez ingresó a la casa de los Doy a través de una ventana abierta y los golpeó varias veces con un martillo antes de robarles dinero y objetos de valor, obligándolos, mientras estaban agonizando, a entregarles todas sus pertenencias de valor. Mientras él seguía agrediendo a Lily, el señor William tomó el teléfono para llamar a la policía, pero desafortunadamente no alcanzó a decir ni una sola palabra por la gravedad de las heridas, aunque esto ayudó a que la policía pudiera rastrear la llamada y poder ubicar así la vivienda. Desafortunadamente ya era demasiado tarde, pues el asesino ya había huido y el señor William había fallecido, pero la señora Lily seguía con vida y gracias a ella se pudo saber más detalladamente las características de este asesino. Ramírez, el asesino, se describe como un hombre de complexión delgada y estatura de aproximadamente 1,85 m de alto. Tenía ojos oscuros y cabello castaño oscuro, que a menudo llevaba largo y desordenado. Se comenta además que su aliento era desagradable y repulsivo. Otra de sus víctimas fue Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. Ramírez ingresó, como ya era su costumbre, por la ventana de la casa de Ruth. Al entrar, miró a su hijo de 12 años y lo encerró en el armario esposado. Ruth pensó que todo esto se trataba de un asalto y le entregó al asesino sus joyas y su dinero, pero Ramírez, no complacido, la ató y abusó de ella salvajemente. Afortunadamente, el criminal se fue y la dejó viva, pues esto fue una gran oportunidad para poder proporcionar más pistas a la policía, consiguiendo así el primer retrato de Ramírez y empezando una cuenta regresiva para dar con su paradero y captura. Ramírez también cometió varios robos y asaltos con violencia, incluyendo un robo a mano armada en una tienda de comestibles en el que disparó a un empleado y huyó con el dinero de la caja. También asaltó y disparó a un hombre en su hogar en Monterey Park, causándole heridas graves. El modus operandi de Ramírez era siempre el mismo: ingresaba en los hogares de sus víctimas durante la noche y las atacaba mientras dormían. La comunidad de Los Ángeles vivió en constante miedo durante el reinado de terror de Ramírez. La prensa lo apodó como el acechador nocturno y emitió alertas para que las personas tomaran medidas de seguridad adicionales en sus hogares. La policía realizó una intensa búsqueda para atraparlo, pero Ramírez logró evadir la justicia durante meses, gracias a su habilidad para cambiar de apariencia y su conocimiento del sistema de transporte público de Los Ángeles. Fue finalmente capturado en 1985, luego de que un grupo de ciudadanos lo reconociera y lo retuviera hasta que llegara la policía. La captura de Ramírez fue un alivio para la comunidad de Los Ángeles, que había vivido en constante temor durante meses. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Ramírez había asesinado a 14 personas y herido a otras 5. Realizó 9 violaciones, las cuales 3 de ellas fueron a menores, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Secuestraba a niños y los abandonaba lejos de sus hogares, dejando un rastro de dolor y sufrimiento en su camino. Se dice que, a pesar de estos datos, debió haber muchas más víctimas, solo que, por su manera de operar, no era fácil de identificar. Además, él tampoco quería colaborar con la policía entregando datos sobre los crímenes. Las víctimas y sus familiares tuvieron que vivir con la consecuencia de sus acciones durante el resto de sus vidas. A pesar de su captura, Ramírez seguía siendo un enigma para muchos. ¿Cómo podía un hombre cometer tales atrocidades? ¿Qué lo motivó a causar tanto dolor y sufrimiento? Estas son preguntas que todavía se hacen hoy en día y que probablemente nunca tendrán una respuesta. Lo que sí sabemos es que Richard Ramírez fue un asesino en serie peligroso y perturbado, cuya historia sigue siendo un recordatorio de lo fácil que es caer en el mal. El juicio de Richard Ramírez comenzó el 3 de octubre de 1989 y se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Los Ángeles. El juicio fue llevado a cabo en el Tribunal Superior de Los Ángeles ante el juez Michael Tynan. El jurado estaba compuesto por 11 mujeres y un hombre. El fiscal, Gil Garcetti, presentó cerca de 100 testigos y más de 150 pruebas materiales, incluyendo huellas dactilares, ADN y pruebas balísticas que relacionaban a Ramírez con los crímenes.
Las víctimas y sus familiares testificaron sobre los horrores que habían sufrido a manos de Ramírez. Muchos de ellos describieron cómo habían sido asaltados en sus hogares, torturados y asesinados. Sus testimonios fueron emotivos y conmovedores y dejaron una fuerte impresión en el jurado. Por su parte, la defensa liderada por el abogado Daniel Hernández argumentó que las pruebas presentadas por el fiscal eran insuficientes para condenar a Ramírez. También presentaron testigos que testificaron sobre la infancia abusiva de Ramírez y su historial de drogadicción, tratando de argumentar que su cliente era una víctima de sus circunstancias y no un asesino en serie. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer. Tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard. Durante el juicio, las víctimas y sus familiares tuvieron la oportunidad de testificar contra Ramírez, y el fiscal presentó una gran cantidad de pruebas en su contra. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte en la cárcel de San Quentin, en California. El juicio de Richard Ramírez fue una de las experiencias más intensas y emotivas en la historia de la justicia de Los Ángeles. Las víctimas y sus familiares finalmente tuvieron la oportunidad de enfrentar a su agresor y verlo condenado por sus crímenes. Para ellos y para la comunidad de Los Ángeles en general, el veredicto fue visto como una justicia merecida para uno de los asesinos más brutales de la historia de la ciudad. El impacto de los crímenes de Richard Ramírez en las víctimas y sus familias fue devastador. Muchos de ellos sufrieron traumas psicológicos y dificultades financieras como resultado de los crímenes. Sin embargo, algunos de ellos encontraron consuelo en hablar sobre sus experiencias y en ayudar a otros que han sufrido violencia similar. Las víctimas supervivientes de Ramírez sufrieron lesiones físicas y psicológicas graves. Muchos de ellos sufrieron ataques de pánico, ansiedad y depresión como resultado de sus experiencias. Además, muchos de ellos tuvieron que mudarse de sus hogares y cambiar sus nombres y números de teléfono para poder volver a sentirse seguros. Las familias de las víctimas también sufrieron mucho, ya que perdieron a sus seres queridos de manera violenta y repentina, y tuvieron que enfrentar el dolor y el duelo de manera pública debido a la gran cobertura mediática del caso. Además de tener que lidiar con la culpa y el resentimiento de haber fallado a sus seres queridos al no poder protegerlos de Ramírez. Sin embargo, algunos se convirtieron en defensores de la justicia y lucharon por cambios en la ley para proteger a las víctimas de la violencia. Otros se unieron a grupos de apoyo y ayudaron a otros a superar sus traumas y a encontrar consuelo. La comunidad vivió en constante miedo mientras Ramírez estaba suelto y la prensa cubrió el caso de manera intensiva. Estas reacciones influyeron en el desarrollo del caso y en el juicio final. Muchas personas evitaron salir de noche y tomaron medidas de seguridad adicionales en sus hogares. La policía recomendó a las personas que no abrieran la puerta a desconocidos y que instalaran sistemas de seguridad en sus hogares. La gente estaba nerviosa y preocupada por su seguridad, y algunos incluso se mudaron de sus vecindarios para sentirse más seguros. Una de las principales medidas tomadas para mejorar la seguridad pública fue el aumento de la presencia policial en las calles. La policía estableció patrullas adicionales en las áreas afectadas por los crímenes de Ramírez y aumentó la vigilancia en las calles. Esto ayudó a tranquilizar a la comunidad y aumentó la sensación de seguridad. La prensa cubrió el caso de manera intensiva, dando seguimiento a los crímenes y a la búsqueda de Ramírez. Los medios de comunicación le dieron el apodo de El acechador nocturno y publicaron fotografías y descripciones detalladas de sus crímenes y su apariencia física. La prensa también cubrió el juicio y el veredicto final. Por su parte, Ramírez, en 1996, se casó con Doreen Lioy Ramírez. Ella comenzó a visitarlo en la cárcel. Doreen decía que él era amable, encantador y divertido, y que le parecía una persona excelente, que había conocido a su mejor amigo y alma gemela. El 7 de junio de 2013, a sus 53 años, Richard Ramírez murió en el Hospital General de Mering Greenbrae, California, en las horas de la mañana. Cuando falleció, ya llevaba más de 23 años condenado y esperando su ejecución por el estado de California. Puesto que su matrimonio se había terminado antes del fallecimiento de Ramírez, su esposa Doreen desapareció y nadie reclamó su cuerpo, por lo que sus restos fueron incinerados. ¿Qué reflexiones finales y análisis podemos hacer sobre el caso de Richard Ramírez
Ramírez y cómo su reinado de terror afectó a la sociedad? El reinado de terror de Richard Ramírez dejó un legado devastador en la sociedad. Sus crímenes fueron brutales y causaron un gran impacto en las víctimas y sus familias, así como en la comunidad en general. Sin embargo, también es importante reflexionar cómo se llegó a esta situación y cómo se pueden prevenir futuros crímenes similares. Hay que destacar la importancia de la prevención y la intervención temprana, ya que Ramírez tuvo un historial de violencia y problemas de drogas desde muy joven, y esto se convirtió en una patología que finalmente estalló en una carrera delictiva. Espero que este caso les haya gustado y les haya resultado informativo. No se olviden que pueden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita para recibir todo lo nuevo de Sumario Criminal. Espero sus comentarios. Nos vemos pronto.